Ahora tengo el honor de presentar al académico doctor Carlos Viescas Treviño. Él fue jefe de los servicios de otorrinolaringología del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos y posteriormente del Hospital Central Sur en la Ciudad de México. Profesor titular de posgrado de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1996. Actualmente es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a compartir un tema por demás interesante: bioética, presente y futuro. Adelante, doctor Viesca Treviño, por favor. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación que me hacen para participar en esta sesión conjunta de nuestras dos academias, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, de las cuales yo me siento muy honrado de ser miembro. Y también me da mucho gusto estar platicando con ustedes después de que mis dos compañeros, el doctor Antonio Carrasco y el doctor Tapia, nos han hablado de dos aspectos importantísimos en la historia de la medicina universal, que es el desarrollo anatómico que se da a partir de Vesalio, y lo que Jesús Tapia nos platica de esta nueva forma de estudiar la anatomía con, primero, la visualización con figuras plastinadas y después también con lo que serían simuladores en realidad virtual. A mí me tocó platicar un poco de la bioética, que justamente cae perfectamente en forma de aprovechando esta evolución y estas dos situaciones que nos han presentado. ¿Qué era la ética médica, antecesora de la bioética médica actual, indiscutible, en tiempos de Vesalio? Se hablaba de una ética hipocrática, de atención del paciente, pero ¿qué sucede en términos de las nuevas investigaciones? En el caso de Vesalio, investigaciones anatómicas, llevando a la disección de cadáveres cada vez más amplia de lo que se hacía en la Edad Media. Y con el gran problema que significaba la obtención de cadáveres en ese tiempo, que diferente pero no menos serio que el que ha significado en tiempos más recientes. ¿Y qué significa disecar un cadáver humano en relación con disecar animales? Aún hacer vivisección que daba muchas ventajas para un conocimiento de carácter ya no estrictamente anatómico, sino anatomofisiológico. ¿Qué es lo que se puede conocer y cuál es la necesidad de conocimiento? Pero ¿qué dimensiones éticas implica esto? Sabemos que para tiempos de Vesalio se planteaba que se podía disecar cadáveres siempre y cuando estos fueran o de infieles, es decir, que no pertenecieran a la Iglesia Católica, y también de criminales, es decir, gentes ajusticiadas por sus malos hechos y que lógicamente habían perdido la dignidad humana, si lo queremos ver de esta manera. La biografía de Vesalio nos plantea también alguna situación que puede ser complicada. ¿En qué sentido? Nos dice la historia que en 1561 él se vio involucrado en la disección de una persona que resultó que no estaba muerta. No sabemos los datos. En algunos textos nos dicen que fue una mujer que era cercana a la corte, etc. Lo que sí sabemos es que hubo una acusación ante la Inquisición por hacer vivisección, que la Inquisición pretende penalizar a Vesalio, y aquí no vamos a entrar en detalles, pero está todo en el fondo. Hay un riesgo terrible de Felipe II y su gobierno con una Inquisición que está tratando de quitarle poder, de retomar el poder que tenía en España en otros tiempos y en otros muchos países de Europa que seguía manteniendo. Y por otra parte, también se plantea la defensa que hace Felipe II de su médico de cabecera,
Pero el hecho final es que hay una situación en que no procede el juicio inquisitorial, es decir, la legalidad plantea la inocencia de Vesalio, pero Vesalio tiene que ofrecer a cambio hacer una peregrinación a Tierra Santa. Diríamos, la dimensión ética de un posible error, porque estamos seguros de que no se trataba de hacer vivisección, sino que seguramente fue un paciente en una catalepsia, no sabemos, y fue paciente y no cadáver. Va a Tierra Santa y muere de regreso en la isla de Sante, Saquintos, en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la ética que subyace a esto? Se puede y es válido disecar cadáveres. Se deben disecar cadáveres para un mayor conocimiento, pero se debe de ajustar. No vivisección de ninguna manera. Eso sigue planteándose hasta la actualidad. Pero segundo, hay un error jurídicamente objetable que no tiene lugar, no procede, no se sigue adelante, pero existe una responsabilidad moral que se paga con un viaje a Tierra Santa y con un perdón eclesiástico, de dimensión eclesiástica, pero finalmente un perdón moral de esta situación. Si nos saltamos a la actualidad, sabemos que la utilización de cadáveres para aprender anatomía y para aprender algunos aspectos fundamentales de técnicas quirúrgicas ha venido poco a poco siendo soslayado y se va sustituyendo primero cadáveres en los que se exhiben mejor las estructuras anatómicas, como sería con los procesos de plastinación puestos en boga en los últimos años, pero también la posibilidad de hacer disecciones de manera virtual. Y esto da una dimensión particular. ¿Qué está significando? Que con el desarrollo de la bioética en los últimos 50 años, justamente este año de 2021, cumple 50 años la publicación del libro clave de von Rensselaer-Potter, Bioethics, A Bridge to the Future. Ha venido a plantear que, de preferencia, debemos de buscar no situaciones invasivas hacia el cuerpo humano y que la utilización de cadáveres también está implicando reconsiderar qué es dignidad humana, qué es la defensa y la protección de esta dignidad humana e inclusive plantear qué significa vulnerabilidad en términos de un cadáver. Sabemos que en primer lugar, los cadáveres utilizados para disecciones siguen siendo cadáveres de personas no identificadas y no reclamadas. Ya no se habla de infieles, sino ahora se habla de personas no reclamadas, no identificadas, no identificables en términos jurídicos. ¿Con esto qué sucede? Que se mantiene un anonimato, que es lo que da la dimensión ética de la posibilidad de esto. La segunda situación, se procede a plastinación de órganos con las diferentes técnicas que han sido bien explicadas, pero esto también está implicando que se va quitando, en cierto sentido, la humanidad de estos restos humanos. Es un resto plastinado, es un resto trabajado de otra manera. Sin embargo, esto también se va limitando y muchas veces quedan como piezas de exposición en las que se pueden observar, pero no disecar las estructuras. Y pasamos a la disección en términos virtuales. Esto, éticamente, ¿qué significa? Significa el deseo de no invadir cuerpos humanos, independientemente de que sean identificables o no identificables, y el interés fundamental de que nuestros estudiantes de medicina en la actualidad puedan seguir teniendo la capacidad no solo de reconocer las estructuras, sino disecar, aunque sea a partir de procedimientos en realidad virtual. Esto nos lleva a otra situación importante. ¿Cómo debemos preparar a nuestros médicos para cumplir la primera situación de una bioética
médica básica en la actualidad, que es decir, que nuestros médicos sepan todo lo que se debe saber en medicina y también están capacitados para hacer lo que se debe hacer. Y aquí vamos a la vieja disposición hipocrática, el concepto de tecné, que va mucho más allá de lo que significa técnico en la actualidad. Tecné significa saber, saber hacer y saber por qué se hace. Y la dimensión ética de cómo poder obtener una tecné en la enseñanza de la anatomía para nuestros futuros médicos, aplicable después a la cirugía, porque estamos entrando en una época en que se va dando el paso de una cirugía mediada por endoscopios, cirugías de mínima invasión, a lo que va cada vez anunciándose con más fuerza que sería una cirugía robótica, en la que se va a manejar un robot o se van a dar instrucciones o programar un robot para que trabaje, con lo que inclusive muchos aspectos de la manipulación directa van a tener que ser pasados a esta estructura tecnológica, a un robot, a la mano de un robot. Pero que eso no quiere decir que el que maneja el robot o el que programa el robot no tiene la capacidad de saber qué debe de disecar, cómo debe de disecar. Es decir, saber qué se hace, saber cómo se hace. Pero fundamental, y eso el robot difícilmente lo va a saber más allá de una programación estricta, es saber por qué y para qué se hace. Esta es la dimensión ética del acto médico de disección anatómica y de conocimiento anatómico que estamos viviendo en la actualidad y que se proyecta para los próximos años. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que un médico actual, médico cirujano, si seguimos planteando esto, y que esto va a depender de cómo evolucionan los planes de estudio de nuestras escuelas y facultades de medicina, para saber si en el momento en que egresan nuestros estudiantes ya podemos hablar de médico cirujano en términos de un mínimo de actividades de acción manual, queirón, mano, versus qué significa esto a nivel de las especialidades en donde es mucho más definitiva esta situación. Y la primera responsabilidad, y aquí veremos una ética de la responsabilidad de docentes y de las gentes que están aprendiendo esta nueva faceta de su vida profesional, se juntan. Deben de saber y deben de saber hacer. Habilidad manual, conocimiento de carácter teórico, reconocimiento de estructuras que son las que van a tener que poner en presencia la habilidad manual. Esta es una primera situación de ética que se debe de llenar. Pero la segunda, ¿para qué? ¿Y qué hablaríamos? Hablar de una ética fundamentalmente orientada en términos de beneficencia. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba hasta hace poco tiempo, su fallecimiento, el doctor Edmond Pellegrino, en Washington, en el Instituto Kennedy de Washington, señalando un punto central. Beneficencia debe de seguir siendo el centro de toda actividad profesional de los equipos de atención de la salud. Muy en particular, si pensamos en actividades quirúrgicas y en actividades de aprendizaje de la anatomía. ¿Beneficencia en qué sentido? ¿Para qué se va a aplicar este conocimiento si estamos haciendo conocimiento anatómico? Para poder, primero, hacer diagnósticos correctos con todas las técnicas, y otra vez entra la tecnología, tenemos que saber interpretar los grandes logros de imagenología de que disponemos en la actualidad, que van mucho más allá de la simple exploración visual desde afuera del cuerpo a la exploración endoscópica, después exploración armada a partir de los rayos X hasta los más modernos técnicas de resonancia magnética y de todo lo que está viniendo día con día. Primero, conocer para poder diagnosticar, conocer estructuras y conocerlas correctamente e identificar en imagen. Pero después, poder separar las estructuras para entonces desarrollar habilidades quirúrgicas. Aquí entra otra dimensión bioética fundamental en los tiempos actuales.
Ha cambiado mucho la cirugía en términos de no el abordaje directo. Hablábamos de grandes incisiones, grandes cirujanos, situación ética. Hay que ver todo y hay que poder hacer las cosas bien con un campo de observación y de maniobras adecuado para poder hacer las cosas correctamente. Pasamos a cirugía de mínima invasión, que lógicamente va en beneficio del paciente y que constituye en la actualidad una responsabilidad bioética seria, básica. Pero de ahí pasamos mínima invasión a manipulación desde afuera y después a posibilidades de cirugía robótica, pero el cirujano debe de conocer qué es lo que está haciendo, pero ahora el punto central va a desarrollo de criterio, responsabilidad, y aquí tendríamos otro principio ético fundamental, responsabilidad para ejercer su criterio en términos de qué se puede hacer versus qué se debe hacer, qué es lo correcto que debe hacerse, no solamente en términos de una realidad estadística y de una orientación estadística, sino en términos de aplicación de criterios específicos para resolver, además de la base central de lo que sería una medicina basada en evidencias, en este caso una cirugía basada en experiencias, enfocarlo a la resolución de casos individuales, estrictamente individuales, otra vez teniendo en cuenta quién es el paciente, qué significa para él la cirugía de la que está siendo objeto, pero que como persona va a ser el sujeto de padecer o de disfrutar las limitaciones o la recuperación al máximo posible de sus funciones. Inclusive en algunos casos hablaríamos de superación de funciones, si pensamos en algunos tipos de cirugía ortopédica, por ejemplo, o pues, el aspecto más elemental, ¿qué significa eliminar un problema de atención en cirugía gástrica o en cirugía intestinal, por ejemplo, para mejorar tránsito intestinal, mejorar la absorción, etcétera? ¿Qué significa la extirpación de carcinoides, por ejemplo, en términos de metabolismo de serotonina? O sea, son cosas que deben de saberse y deben de plantearse en términos de cómo se puede orientar el mayor beneficio del paciente, eliminando una función alterada o una función exacerbada que está causando daño versus el restablecimiento de una función normal o inclusive de una función aumentada, mejorada. Tendríamos otro punto que es muy importante en términos éticos. La virtud preconizada desde Aristóteles para acá, que es la prudencia. ¿Qué significa prudencia? El saber establecer límites entre lo que se puede hacer y lo que es correcto, lo que se debe hacer. Aquí tendríamos por un lado el cirujano todopoderoso, diríamos, que tiene la capacidad quirúrgica de resecar, de conectar, de reconectar, de desconectar, de hacer y deshacer al interior del cuerpo humano. Versus el cirujano consciente que aplica ese saber y esa capacidad para él mismo imponerse límites. En este caso particular, hasta aquí. A partir de aquí, ya no. Esto es un punto central y va de la mano justamente con el ejercicio de esta virtud de prudencia. Y no en términos solamente de carácter del qué se puede hacer con un cuerpo, sino qué significa para la persona que es la propietaria de ese cuerpo, para decirlo de una forma muy llana, y para su vida. Tendríamos importancia bioética en la actualidad que toda intervención y acto quirúrgico y que todo conocimiento anatómico finalmente sean elementos básicos, elementos fundamentales para tratar de facilitar al máximo posible, porque aquí sabemos también que siempre estamos en un terreno de incertidumbre y que también estamos en un terreno en el que las situaciones particulares del individuo, de su recuperación, tanto biológica como psicológica, como laboral, podríamos decir, van a ser diferentes.
y tanto también como la intención y la fuerza de voluntad de cada individuo van a funcionar de manera diferente, algunas veces en más, otras veces en menos, pero que todo esto debe de llevarnos a plantear como punto central y como punto final de una reflexión bioética en estos términos. ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene este individuo, nuestro paciente, la persona sobre la cual estamos ejerciendo una actividad de este tipo, una actividad quirúrgica? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo se puede restablecer el proyecto de vida? Y cómo también como cirujanos y miembros, muchas veces dirigentes del equipo de atención de la salud que están a cargo de esta persona, ¿cómo podemos plantear si el proyecto de vida que tenía antes no puede ser igual? ¿Cómo se puede restablecer? ¿Cómo se puede reorientar? O inclusive cómo podemos encaminar a este paciente para establecer y desarrollar un proyecto de vida diferente del que tenía antes, si es que la mutilación, llámese funcional, llámese anatómica, de que ha sido objeto, le impida continuar con lo que estaba haciendo antes. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Tenemos ejemplos preciosos en la cirugía del siglo XX. Y estoy pensando en dos gentes muy, muy interesantes. Un Albert Schweitzer, médico con premio Nobel de la Paz por acciones médicas en el Congo africano, pero que ahí le debemos la invención de una mano mecánica para ponérsela a un organista que había perdido la mano, si no me equivoco, durante la Primera Guerra Mundial. O Sauerbruch, el gran cirujano de tórax, que también hace un brazo flexible desde el codo y en algunos casos antebrazo flexible para hacer una mano funcional con dedos, que un pulgar que se opone y dedos que pueden ser prensiles y que pueden intentar restablecer la función del paciente al máximo posible. Los doy como ejemplos de hace prácticamente un siglo o poquito más de un siglo, pero que nos están marcando justamente este cuidado. ¿Cómo estamos pensando a partir de un conocimiento anatómico en una dimensión ética que nos lleva a responsabilizarnos de ofrecer a nuestros pacientes el mayor rango posible de posibilidades para tener un proyecto de vida que sea lo más semejante al que tenían antes, o que el que se le ofrezca en sustitución tenga los satisfactores necesarios para que esta persona pueda tener una vida agradable, llamémosla una vida feliz. No diría productiva para no caer en la tentación de mercantilismo emocional en este caso, sino hablar de felicidad como punto central y como eje de la beneficencia, que sería el planteamiento bioético fundamental en estos términos. Con esto dejaría muchísimas cosas en cartera. Es un tema que se presta para seguir elucubrando, para pensar, para plantear más cosas. Pero en conclusión, diría, el conocimiento anatómico de la actualidad nos obliga a tener una responsabilidad bioético-médica mayor cada vez conforme más conocemos, mayor cada vez conforme más posibilidades tenemos de acción y responsabilidad encaminada a protección de la vulnerabilidad del paciente, a la búsqueda de la satisfacción de sus expectativas, una ética de la responsabilidad y con un común denominador de entender qué significa beneficencia. Beneficencia en el sentido más alto, más íntimo de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al académico doctor Carlos Viesca Treviño por su presentación.